Negocios Decodificados, un programa que trata los temas más relevantes y actuales para mejorar los negocios, simplificando situaciones complejas, ayudando a tener mejor entendimiento del mundo actual de las empresas, las marcas y los mercados. Muy bien, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Qué gusto platicar nuevamente aquí en este episodio de Negocios Decodificados. Igualmente, Paco. Oye, fíjate que a mí me gustaría platicar sobre el éxito. O sea, el éxito es una palabra, pues, tal vez desgastada. Sí. Tal vez es, la gente lo Malinterpretada. malinterpreta, Quizá. sí. Sobreutilizada. Hay libros, coaches de negocios que te siguen hablando siempre del éxito. Y yo creo que valdría la pena, como todo el mundo habla de esta palabra de éxito, poder tratar de ver si existe una especie de prototipo de las personas exitosas, porque también hay mucha gente que te vende humo, que Sí. te dice que tú puedes ser exitoso con 2 o 3 trucos, y la verdad es que es importante tal vez entender qué es lo que realmente hace que una persona pueda ser exitosa. Okay. No sé cómo la ves, hacemos alguna... Sí, digo, es un tema apasionante. Hay quien dice que el éxito es un estado de ánimo. Entonces, dependiendo también quién lo interprete, te puede dar un significado, pero me parece bien abordar algunos aspectos de las personas que consideramos que puede ser un camino para acercarte más hacia el éxito. A lo mejor no la garantía, pero que puedas tener cierta certeza de que te puede orientar a tener algo de éxito. Y también hablar las cosas como son, ¿verdad? Sí. No tratar de endulzar todos pueden ser exitosos y tú puedes llegar, o sea, no. Sí. Realmente no cualquiera es exitoso. Sí. Y al menos pues vamos a definir lo que es, en este caso, pues exitoso, no tanto en la vida, sino en el trabajo, Sí. ¿no? Exitoso en donde trabajas, en el negocio que tú tienes, hablar cuál es el prototipo, cuáles son las características que se necesitan para poder ser exitoso. Muy bien. ¿Te parece? Pues no sé, una de las cosas que más se viene a la mente cuando te preguntas si alguien es exitoso, pues yo creo que la respuesta natural es alguien que tiene un talento, ¿no? Que tiene talento para hacer algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el trabajo, en las finanzas, tal vez alguien que tiene mucho talento para hacer números rápidos, es una persona que tiene facilidad para los temas numéricos o para las finanzas. Incluso yo, que no tengo esa cualidad, me asombra cuando estás hablando con una persona de tu equipo de trabajo o algo y tratas de hacer cálculos de, oye, ¿cuánto va a costar hacer tantas unidades de esto? Entonces ves a la otra persona con las habilidades y empieza a pensar y te dice, mira, pues son, no sé, 50,000 pesos, y si lo divides entre 12 y luego 3 y le pones 4 y la raíz cuadrada, y en el Inter yo ya me perdí, Sí. porque yo sí necesito la calculadora. Entonces te le quedas viendo a la persona y te avienta el dato. No, y aparte como que tienes que disimular de que no sabes qué rollo, ahora tú ya te perdiste en la primera multiplicación, y entonces te quedas como que, y ya queda el número, te pones a pensar y dices, no será, no, sí está bien, ¿verdad? Entonces está esta gente que sí tiene su talento Sí. para sacar números y todo. No sé, en los deportes, una persona talentosa, pues es aquella que es tal vez más ágil, rápida, no sé, o más corpulenta, y entonces alguien, por ejemplo, como Michael Phelps, el que nada, pues él tiene una fisionomía diferente al promedio de los seres humanos, entonces creo que él tiene los brazos más largos. Más sí, largos. Espalda. Entonces, pues obviamente él tiene las capacidades para poder llegar a ser un mejor nadador. Entonces, se pudiera decir que lo que más se necesita es tener talento para algo. ¿Tú qué opinas? Bueno, definitivamente talento te ayuda, claro está, ¿no? Sin embargo, no lo es todo. Y creo que hemos visto muchos ejemplos. Hay equipos que tienen grandes jugadores, tienen las estrellas y no ganan. Exactamente. Y no logra el objetivo, a pesar que tú dices, no puede ser, pues tiene el mejor delantero, tiene el mejor defensa, tiene el mejor portero. ¿Qué está pasando? Y que no hacen que lleguen al éxito igual a triunfos, ¿no? O a campeonatos. Entonces, definitivamente el talento, claro que es fundamental, pero tiene que venir acompañado de otras cosas. Algo y creo más. que ahí es donde vamos a entrar en materia, Y ¿no? tiene razón.
Mira, sí tienes que tener algún talento, o sea, o al menos el talento te va a dar una ventaja de arranque. Totalmente. En línea de meta vas a arrancar más rápido. Si al final de cuentas eres lento y el deporte en el que estás requiere de mucha velocidad, pues vas a tener va a ser un poco más complicado el que puedas llegar. Sí. Entonces, el tener talento sí es importante, pero como comentas, hay tantos casos de situaciones que pareciera que el talento debe de ganar y no sucede. Sí. Por ejemplo, te voy a dar el caso de una banda que se llama Chicken Foot en la música. Esa banda tenía al ex vocalista de Van Halen, Sammy Hagar. Tenía a Michael Anthony, el bajista de Van Halen. Tenía a Joe Satriani, que es uno de los guitarristas más virtuosos de toda la historia. Y tenía también a Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers. Y en papel, pues dices, esa va a ser una super banda. Pura estrella. Y sacaron esta banda que se llama Chicken Foot. Y si te fijas en Spotify, casi nadie lo ha escuchado. No despegó y no funcionó, aunque tuviera a gente súper talentosa. Por ejemplo, otra situación extraña, en Hollywood, por ejemplo, las películas. Por lo general las estrellas encabezan el éxito de una película. Sin embargo, hubo esta película que se llamaba New Year's Eve, que no sé cómo se llamara en español. Ya ves que les encantan cambiar las palabras, de que el año nuevo contraataca o algo así. Pero esa estaba plagada de artistas. Mira, te voy a decir, ahí salía, por ejemplo, Robert De Niro. Aquí también apunté quiénes eran los que estaban en esa película. Zac Efron, Halle Berry, Jessica Biel, Sofía Vergara, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Josh Duhamel y Hilary Swank. O sea, estaba lleno de artistas. Y la película, nada, malísima y con muy malos reseñas y no funcionó, ¿no? Entonces aquí te das cuenta, en papel eran unos súper actores y actrices y al final de cuentas no pegó. Y entonces, no solamente en los temas de los deportes y de las películas, sino también, por ejemplo, una mala forma de medir el talento es con los exámenes de coeficiente intelectual. Estos exámenes son muy populares. En inglés se llama el IQ, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanta agilidad de mente tienes para las cosas? Entonces, según tu resultado de IQ, es como te terminan catalogando si eres una mente brillante, una mente promedio o una mente debajo del promedio. Creo que un puntaje de gente brillante nivel genio está como entre los 150 y así para abajo, ¿no? Y son rangos. Lo curioso es que toda la gente esté hablando sobre la importancia del coeficiente intelectual y qué tan ágil eres de mente, porque son exámenes de eso, de agilidad, de temas matemáticos y entre otras variables. Unos científicos se les ocurrió hacer un examen, creo que fue en Stanford, durante 80 años, de saber qué pasó con toda la gente que sacó su coeficiente intelectual alto. O sea, pero no alto, lo más alto. O sea, de los más brillantes, de los 150 para arriba o algo, hicieron la evaluación de qué pasó con ellos. Y curiosamente, no salió ningún mega empresario, no salió ningún premio Nobel, no salió ningún premio Pulitzer, nada. Y entonces cuando se ponen a evaluar por qué sucedió eso, pues es porque esos exámenes están limitados. Sí, la gente que lo contesta bien es la gente más ágil de mente, pero no solamente existe esa inteligencia. También hay muchos otros tipos de inteligencia que no necesariamente te lo mide un examen como esos, sí, y que son bien importantes en la vida. Por ejemplo, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces te hace tomar decisiones de una manera tal vez más centrada, que caigas menos en pánico, cuando en otras ocasiones tal vez una persona con... Sí, ¿cómo reacciones a lo que te está pasando, ¿no? A las situaciones en las que estás viviendo. O la inteligencia creativa. Uh-huh. O sea, la inteligencia creativa también tiene mucho que ver porque en ciertas industrias
como lo puede hacer precisamente películas de Hollywood, escribir libros, etcétera, pues tal vez se necesita más de la creatividad que de la inteligencia, de la agilidad de mente. Entonces, por eso uno se da cuenta que tampoco el ser el más ágil de mente significa que vas a ser exitoso. Entonces, con todo esto, la conclusión a la que podemos llegar es de que el talento sí es importante, pero no va a ser lo que va a definir el que una persona va a ser a lo largo del tiempo exitoso. Y entonces, pues se necesitan más variables, se necesitan más características que son las que realmente van a ayudar a que pueda ser exitoso. Es más, te voy a decir algo. En Disney, en los parques de Disney, ellos a la hora de contratar a gente, ellos tienen muy claro que primero tienen que contratar por actitud en lugar de por aptitud. Porque ellos dicen, la aptitud la gente te la puede enseñar y puedes entenderla. Pero la actitud, con esa ya la llevas dentro. Sí. Esa ya la tienes. Y entonces resulta que la actitud termina siendo una variable o una característica importantísima de lo que va a suceder. Entonces, debajo de la actitud, pues yo creo que caen otras características y aquí ya voy a escuchar qué comentarios tienes para ver si hay alguna característica en particular del prototipo de las personas exitosas para pues que realmente logren hacer lo que están buscando. Sí, mira, a mí una que me encanta y quiero empezar platicando de esta primer característica es hablar del liderazgo. Y cuando entras en temas de liderazgo, entras el dilema de si el líder nace o el líder se hace. Y bueno, hay muchos estudios, ¿no? Y la conclusión, para no ahondar mucho en eso, es que eventualmente puedes nacer, como tú dices, con algunas características que te puede hacer mejor líder, pero que también puedes aprenderlas. Y ahí hay muchos estilos de liderazgo. Vamos a hablar del liderazgo autocrático, el democrático, el liberal o permisivo, pero hay uno que a mí me encanta, creo que reúne las características de todo, que yo le digo el liderazgo innovador, ¿no? Y el liderazgo innovador a mí me encanta porque es si lo podemos sintetizar en un concepto, es aquel líder que busca problemas, no que crea problemas, pero que está olfateando los diferentes tipos de problemas y busca diferentes formas de resolverlos, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta y voy a hablar de ahí de algunas cosas. Y el mejor ejemplo que también podemos identificar cuando un líder es innovador es que genera una esencia. Algunos le llaman también la esencia del líder, ¿no? Y la esencia, si lo ves en un ejemplo de perfumes, pues hay un perfume que vamos a llamarle clon o un original. La diferencia es que quizá puedan oler igual, pero el que es original permanece en el tiempo y que el no lo es, se esfuma, ¿no? Claro. El primer componente que debe reunir un liderazgo innovador es que pueda tener el autoconocimiento. Cuando tú te autoconoces y te haces un diagnóstico personal, evidentemente puedes saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Tú ahorita lo decías, ¿no? Hay personas que tienen gran talento, y siempre me gusta hablar del caso del Chicharito, porque el Chicharito quizá a lo mejor no tiene tanto talento para jugar fútbol, porque en la realidad hay jugadores muchísimo más talentosos que él, pero ha destacado más. Sabe dónde encontrarse en el momento correcto. El momento oportuno, sabe dónde estar ahí, ¿no? Y a pesar de que tú dices, oye, pero es que Giovanni es más talentoso, pero no es más exitoso. Claro. El Chicharito ha sido más exitoso. Entonces, el autoconocimiento te ayuda. Entonces, aquí hay algunos rápidos tips que te pueden ayudar para autoconocerte. El número uno, pues ya lo dije, el FODA, ¿no? Conocer tus fortalezas, qué puedes lograr con ellas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, este primer componente de autoconocimiento, creo que te va a ayudar mucho justo para eso, para saber en qué eres bueno y cómo poder aplicarlo y en qué tienes esta, digamos, oportunidad de mejora para poder aprender. Entonces, el autoconocimiento, indispensable. Claro. 2, el autocontrol. Y tú hablabas ahorita de la inteligencia emocional, ¿no? Todos nos encanta que el líder tenga ese autocontrol, que esa persona que está al frente de un proyecto, que está al frente de una empresa, una organización, tenga autocontrol. Claro. Porque tú no esperas que una persona reviente en un momento, tú no esperas que el presidente de tal país, que si va a una guerra, esa persona esté frustrada, ¿no? Sino que demuestre
que tiene ese control para decir, tranquilos y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces el autocontrol o la inteligencia emocional es muy importante. Y la tercera es la motivación. Y aquí, híjole, se abre un abanico enorme, pero que tú tengas esa motivación. La teoría nos dice que hay dos tipos de motivación. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Un líder innovador busca potenciar la motivación intrínseca de su equipo de trabajo. Aquí hay 3 elementos fundamentales que tú tienes que tener como líder para poder hacer que tu equipo lo perciba. Número 1, que tengas muy claro la trascendencia por la que tú estás liderando esa causa o ese proyecto, ¿no? Que tu equipo lo sepa. Y aquí hay un ejemplo muy padre de las pirámides de Keops, estas pirámides egipcias, que yo creo que las pirámides son perfectas porque las personas que construyeron esas pirámides tenían muy claro la relevancia y la trascendencia del por qué de lo que estaban haciendo. El líder decía, estamos construyendo esto para que los dioses que ellos creían nos puedan proveer más agua, más luz, más bienestar. Entonces ellos decían, si hacemos las pirámides perfectas, nuestros dioses van a estar contentos y nos va a ir mejor. Es por eso que las pirámides son perfectas, porque las personas no trabajaban por un sueldo o no trabajaban por una infraestructura, sino trabajaban por una causa. Entonces sabían la importancia y la relevancia de lo que estaban haciendo. 2, el beneficio para terceros. Saber que lo que tú estás haciendo le genera un beneficio a alguien, tiene un significado para alguien más. Por ejemplo, esta línea Viva Aerobús pues vuela a bajo costo. Entonces, de alguna manera, todos los que están implícitos ahí saben que la organización está luchando para que puedas volar a bajo costo y más gente pueda volar. Y el último, pues es lo que todos hemos escuchado, lo que conocemos como el propósito, ¿no? Y está este ejemplo del Hospital Oncológico Anderson, que tú entras y por todos lados ves que dice lograr que el cáncer sea historia. Cuando tú como líder logras transmitir la causa y el propósito y todo tu entorno sabe cuál es, pues entonces te enganchas más con ese proyecto, ¿no? El cuarto es la empatía, ¿no? El cuarto un líder te sabe entender, lejos de a lo mejor resaltar un problema que tú estás teniendo o regañarte si llegaste tarde o algo, es primero saber, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Entonces hay una empatía. Y fíjate que eso está muy interesante, Paco, porque muchas veces a la hora que también la palabra liderazgo es una palabra súper desgastada, todo el mundo te habla de que tú puedes ser un líder y el liderazgo y demás. A veces lo primero que se te ocurre en los temas de liderazgo es de que eres el que está más arriba, el capitán que está diciendo hacia dónde ir y qué es lo que hay que hacer. Pero muchas de las cosas que estás diciendo no van tanto con eso, porque a veces tú tienes que poner la muestra, tienes que ser servicial, tienes que ser congruente con lo que estás haciendo, y eso creo que es un liderazgo más genuino, no tan fácil de hacer, porque a todos les encanta mandar, claro. En la casa y en todas partes a la gente le encanta mandar, pero muchas veces el liderazgo es precisamente mandar, pero mandar poniendo el ejemplo. Así es. Sí, y para mí esa es una característica importante de una persona exitosa. Y otra cosa que también se me hizo muy interesante, que mencionaste al principio, que fue el de saber identificar problemas. Eso también es muy interesante porque hoy mismo estaba hablando con María Elisa, que trabaja conmigo en el área de recursos humanos, y hablábamos de cómo hoy todas las organizaciones buscamos tener menor rotación. Y entonces, cuando tú puedes hacer una pregunta de por qué crees que existe rotación en una organización, tal vez una persona te va a decir una cosa, otra persona te puede decir otra cosa, pero ahí de lo que hemos platicado anteriormente, de la importancia de hacer bien tu diagnóstico, decir, oye, a la hora de que te metes en un problema es bien importante, porque si no estás en el problema correcto, si crees que estás atendiendo un tema por lo que tú dices, no, oye, sabes que el salario hay que hacerlo más alto, hay que ofrecer más dinero, le vas a pegar a toda la máquina, pero tal vez tampoco es la solución, porque probablemente hay otras cosas que pueden generar el problema, que tal vez la rotación es porque hay estudiantes que les cambian los horarios, tal vez la razón es porque no hay un buen ambiente laboral, o sea, puede haber más factores, y por eso es bien importante, a medida que vas buscando el éxito, es sí encontrarte en qué temas meterte, ¿verdad? Yo, una de las características que quiero hablar es el de ser implacable
y resiliente. Implacable significa el que apuestes todo, le metas todo para poder lograr lo que estás buscando. O sea, irte all in. Y resiliente me refiero a que no te des por vencido cuando haya adversidad y ver hacia adelante. Esos dos factores son importantísimos. Mira, cuando nosotros hablamos de los genios, pensamos que es gente superdotada que lograron hacer grandes cosas. Pero lo que la gente no sabe es de que prácticamente todos los genios tuvieron muchas dificultades y tuvieron que trabajar muchísimo para lograr lo que querían. Si tú quieres trascender, tienes que tener una obsesión en lo que estás haciendo. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de Albert Einstein. Albert Einstein batalló para hablar. O sea, de niño no habló luego. Fue de los últimos niños que pudieron empezar a hablar bien. Albert Einstein batalló en la universidad. De hecho, hay un Cardex, no sé si lo has visto, pero si le pones en Google, aparece el Cardex de su universidad y era Alonso. Sí, o sea, si en aquel entonces probablemente existiera el coeficiente intelectual de los exámenes, tal vez no le hubiera ido muy bien. Así es. Y luego, ya graduado, no conseguía trabajo. O sea, es una persona que realmente batalló mucho, no tenía dinero, no tenía buenos estudios y sin embargo, gracias a su curiosidad, gracias a su tenacidad, terminó haciendo lo que es ahorita. Y ese gran genio no fue una persona que simplemente por talento logró las cosas. Incluso él dice, mi único talento es haber sido una persona curiosa, sí, de andar ahí investigando por qué de las cosas. En el caso, hablemos de otro genio, de Thomas Edison, el que popularizó la electricidad. Thomas Edison, igual, él de chico tenía problemas para escuchar. Y él también fue muy malo en los estudios, incluso estudió por un tiempo limitado y siguió estudiando en su casa, su mamá le enseñaba. Y aún así, con todos esos problemas, y también era una persona muy curiosa, se la pasaba experimentando, pero trabajaba y trabajaba y trabajaba. Su asistente decía que él podía trabajar hasta 18 horas seguidas, que podía no dormir o dormir en el escritorio y comer en el escritorio con tal de estar él buscando lo que estaba logrando. De hecho, él tiene una frase que dice, la genialidad es 1% inspiración, sí, 90% transpiración. Trabajo, y aún así, ya sacando las cosas, nosotros vamos a Thomas Edison, el gran, sí, pues él se la rifó porque al mismo tiempo Westinghouse, la empresa muy famosa también de Estados Unidos, sí, exactamente, ellos también estaban luchando por popularizar la electricidad con Nikola Tesla. Entonces, también había competencia y había, o sea, no la tuvo fácil tampoco. Entonces, realmente hay que trabajar mucho. De hecho, Bill Gates dice que él no descansa los fines de semana, él no se toma vacaciones. El caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto de la NBA, era la estrella de los Lakers y aún así era el primero en entrar al gimnasio a las 4 de la mañana. Tal vez algunos de los que nos están viendo a esa hora llegan de la fiesta. Imagínate, a la hora de que están llegando de la fiesta, él ya estaba empezando a entrenar. Sí. Y era la determinación que tenía. Creo que él tuvo, se lastimó fuerte, creo que se rompió algún hueso, no me acuerdo cuál, pero regresó y trabajó y regresó y llegó al nivel al que estaba y tenía una determinación impresionante para lograr lo que quería. Cuando le preguntan a Stephen King, el autor de libros de terror, sobre el éxito, él dice, la diferencia entre el talento y el éxito es un trabajo duro continuo. Y eso es, tienes que esforzarte mucho para lograr lo que quieres. Incluso hay un libro que se llama Peak, de André Erickson, donde él dice que las personas que se convierten en, digamos que como en genios, tuvieron que haber practicado lo que son fuerzas como 10,000 horas. De repente, pues eso pudiera... Sí, hay una estadística que creo que si haces algo por muchas horas, te conviertes en un experto. Inclusive, después otro gran autor, psicólogo que se llama Daniel Kahneman y también decía,
esto, ¿no? O sea, que tienes que dedicarle mucho tiempo a lo que tú quieres hacer si quieres convertirte en alguien extraordinario. Ahora, la gente que nos está viendo puede decir, oye, pues qué friega, ¿no? Pero la verdad es de que las cosas no son sencillas. Sí. Y hay tanta gente tan ingeniosa trabajando tan fuerte que realmente tú tienes que poner las horas. Tampoco significa que poniendo las horas va a ser suficiente, porque ya hablamos de la importancia del talento, pero tienes que poner las horas y tienes que ser implacable, trabajar, ser determinado y ser resiliente, que significa que vas a tener broncas, vas a tener obstáculos, vas a tener problemas y no te puedes dar por vencido. El momento que toda la gente quiere que te eches para atrás, que renuncies, ahí es donde tienes que sacar tu coraje y no darte por vencido, porque van a venir muchos obstáculos en tu vida y tienes que ver cuál es la mejor manera para poder salir adelante y ser resiliente. Es correcto. Hay muchos ejemplos, y tú mencionaste algunos, ¿no? De esa terquedad, de esas personas que te sorprenden porque cuando tú estás en la pachanga, ellos están en el laboratorio, o están en el gimnasio, o están leyendo, ¿no? Y yo me acuerdo un caso de un compañero en la facultad que era impresionante. Él tenía su agenda, y pues, estás hablando de 20 años que teníamos, y agenda como yo, ¿no? Así de escrita, y lo invitabas a una fiesta y él decía, espérame, déjame, chacaba su agenda y te decía, no, es que tengo que estudiar tal, y tú le decías, Emilio, mañana es hasta lunes, hoy es jueves, mañana es, no, es que ya lo tengo agendado. Entonces, y obviamente ese tipo, pues hoy actualmente es brillante. En su momento nos burlamos de él y decías, oye, pero ese orden, esa disciplina, esa determinación, esa decisión y ese deseo que hablábamos los 4 días, pues le hizo que hoy en día el tipo, no hay forma que le vaya mal en la vida, no hay forma que no sea exitoso, ¿no? Claro. Por esa determinación y esa obsesión que tienes por las cosas sucedan, ¿no? Así es. Fíjate, otro tema que a mí me encanta, que creo que es una característica de las personas exitosas, es la actitud positiva o esa psicología positiva que la sientes. Bueno, a mí me encanta encontrarme o coincidir con personas que son así, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta estar en un equipo de personas donde la persona más está quejando, ve todo de manera negativa, ¿no? Es pesimista, ¿no? Entonces, esta parte de ser positivo y la actitud positiva creo que es una característica importante, ¿no? Y hablaba al inicio de que hay una frase que dice que el éxito es un estado de ánimo y la felicidad es una decisión. Un señor que trabaja en un Car Junior ahí en Carranza, es muy famoso, porque tú llegas con tu carro y te bajas a comer, y cuando regresas te pone un cartón en el vidrio, ¿no? O sea, tiene un chorro de cartones ahí cortados a medida de vidrio, y te pone el vidrio, y la razón es para que no te dé el sol en el carro, ¿no? Y tú dices, y el tipo disfruta ese momento, y él es feliz, y tú dices, ¿cómo es posible? Pero fíjate cómo tú... Y es iniciativa de él, porque Carl Jr. no lo tiene como parte del estándar, ¿verdad? Es un señor que está ahí, que pues, de manera transitoria, o le dan la oportunidad, no lo sé. Pero lo que rescato aquí es su actitud positiva, ¿no? Ante una situación personal que quizás esté viviendo y que necesita generar ingresos. Entonces, el hecho de que tú llegues y el tipo te diga, le puse un cartón porque vi que le estaba calentando el carro y vi que viene con sus niños, y entonces te lo platica tan bonito que tú dices, híjole, pues le tienes que dar una propina por ese trabajo que te hizo, ¿no? De evitar que tu carro se calentara. Entonces, ahí hay un ejemplo de una actitud positiva. Y hay un libro que a mí me encanta, y alguna vez lo platicamos, que se llama Entregando la Felicidad, de Tony Heist, que es el CEO de Zappos, que ahí nos habla mucho de esto, ¿no? Y bueno, la psicología positiva es un tema que está muy fuerte, es un tema que está de moda, y yo creo que es un elemento que tenemos que tener los que queremos tener un éxito, ¿no? Porque es increíble cómo te preparas en un tema técnico o en un tema científico, y pocos nos preparamos para ser felices. Claro. O sea, es irónico que de alguna manera el fin último del hombre siempre se dice que es ser feliz, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es tu meta en la vida? Pues te podrá decir, crear una empresa. Y si le preguntas, oye, ¿para qué la quieres crear? Pues para tener libertad laboral. ¿Pero para qué quieres tener libertad laboral? Pues para hacer lo que yo quiera y eventualmente a lo mejor jubilarme más pronto. Y si le preguntas para qué, vas a caer con que te va a decir, pues es que quiero ser feliz. Lo que hagas, si te vas para qué, la mayoría en el fin último que tenemos es ser feliz, ¿no?
Entonces me parece muy interesante que a pesar de que todos en el mundo sepamos, queremos ser feliz, pocos aprendamos a ser feliz. Claro. ¿no? Y por eso digo que la felicidad es una decisión. Porque a veces tú dices, oye, no es posible que alguien sea feliz haciendo tal cosa y tú dices, pero ¿por qué si eso no tiene sentido? Bueno, para él le genera felicidad, ¿no? Claro. Y para él le genera éxito. Entonces, hay algunas, son 4 cosas ahí que podemos aprender, ¿no? Para ser felices. Y me parecen muy interesantes, fíjate. La primera dice y voy a aterrizarlo en el tema laboral. El tema personal, pues, obviamente, es un tema más específico, pero en el tema laboral o organizacional, dice que para que tú sientas algo de felicidad tienes que tener percepción de control. Cuando tú sientes que estás controlando algo, te sientes bien. Más tranquilo. Más tranquilo, ¿no? Es como cuando en tu casa tienes todo controlado, pues es como que hay un relax. Entonces ahí hay un ejemplo interesante de que busca tener control de alguna manera en lo que haces. 2, que tengas percepción de progreso. Es decir, que realmente sientas que lo que estás haciendo... Estás avanzando. Estás avanzando. Sí, claro. Los pequeños logros, ¿no? Sí. O sea, el hecho de decir, nosotros aquí en el Hub de la UNL buscamos aplicar la metodología Scrum, que es una metodología que de manera diaria vas palomeando tu avance porque sientes progreso. De otra manera, nos vemos en 2 semanas y no sabes qué pasó y entonces no sientes que estás avanzando. Entonces, percepción de progreso. De hecho, hay un libro que se hizo famosísimo en el último año que se llama Atomic Habits y habla precisamente de lo mismo. O sea, habla de cómo, tal vez si tú ves la meta de un reto que tengas, vamos a hacerlo de una manera, yo lo voy a cambiar de una manera personal, ¿no? O sea, estar físicamente mejor, ¿no? Y sí. Eso significa estar haciendo ejercicio. Y eso también significa tal vez bajar 11 kilos. Entonces, si tú dices, oye, ¿sabes qué? No, hombre, para bajar 11 kilos está imposible. Pero si tú ves un avance diario donde estás bajando determinados gramos, si quieres, en determinado tiempo, sientes que estás avanzando, se te hace un hábito y pues eso te hace sentir más optimista de hacer que las cosas sucedan. Totalmente, y por lo tanto reflejas positivismo, felicidad, y dices, voy mejorando. Voy bien, estoy mejorando. Bien. Entonces creo que la percepción de progreso es fundamental. Claro. La tercera es la conectividad. Es decir, que seas una persona que sepa relacionarse, que sepa conectarse. Eso también es un tema que te genera felicidad, ¿no? O sea, el estar no solamente en un cierto círculo, sino conectarte con otras personas y mejor aún, si son personas que son positivas y son exitosas, te va a generar también cierta felicidad. Y la cuarta, que sí, ya hemos hablado mucho de esto y lo vuelven a reiterar como parte de la felicidad, pues es tener esta visión o este significado de lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Cuando tú eres parte de algo más grande de lo que tú actualmente haces, te sientes más feliz. Yo recuerdo así rápido un proyecto que hace muchos años implementamos aquí en la universidad que se llama Tigres al Rescate y que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones de la sociedad civil pues, a crear recursos para que se puedan desempeñar en su causa, ¿no? Para mí fue algo fundamental el hecho de, por ejemplo, conocer una organización de personas que tenían debilidad visual o que no tenían visibilidad, conocerlas un año antes de entregar, digamos, el proyecto económico y luego, al cabo de un año, nos hablan para que ahora vayamos nuevamente a la organización, entrar al mismo auditorio donde estaban antes las 50 personas y ahora esas 50 personas ya podían ver. Créeme que o sea, eso para mí marcó una pauta y me hizo sentir feliz, porque sentí que lo que yo había aportado, lo que habíamos hecho en equipo en aquel entonces, había hecho felices a otras personas. Entonces me daba significado y me daba visión. Y luego se convierte en un efecto multiplicador. Claro. Porque, por ejemplo, a nosotros también nos pasa. En Chuck E. Cheese hemos tenido un programa que se llama Momentos de Magia, ¿no? Lo hemos platicado antes. Sí. Y en ese programa suceden cosas muy padres. Y sobre todo inicia de lo que tú comentas, encontrarle un sentido a la vida. Si tú, hablé hace ratito de la cultura de la felicidad. Si las personas que trabajamos en la organización sabemos que realmente estamos cambiando las vidas de las personas, aunque sea un ratito, eso hace que no solamente tú como persona, sino la organización sea optimista. En nuestro caso han sucedido muchos momentos de magia súper padres. Uno muy particular que se me viene a la mente, en una ocasión en nuestro sucursal de Sendero se festeja una niña
que es sordomuda. Entonces no sabíamos hasta que llegamos en el momento. Okay. Y resulta que la anfitriona de la fiesta tuvo la iniciativa, porque sabía que podía hacer feliz a una persona, tuvo la iniciativa de investigar cómo se podía cantar. La anfitriona es parte del equipo de Chuck E. Cheese que le encargan ese... Que organiza la fiesta. Okay. Se encargó de buscar cómo cantar, entre comillas, a manera de señas. Sí. Las mañanitas, sí. Mañanitas, y se lo dijo a 2 o 3 cast members, así le llamamos a los empleados de la organización, y entonces ahí le hicieron a manera de señas las mañanitas. Entonces pues todo el mundo estaba fascinado, y luego nosotros grabamos el video, se lo compartimos a más gente del equipo de trabajo, y ese positivismo se multiplica, y entonces ahora a otra sucursal se le ocurre hacer otra cosa, y a otra sucursal otra cosa, y entonces ese efecto de optimismo se multiplica, que yo creo que también es algo súper valioso. Ser positivo, una de las cosas es de que te abre las puertas a la vida. Donde tú tienes un problema y lo ves de manera negativa, tal vez te frustra y todo, cuando muchas otras personas lo ven como una especie de oportunidad, y ese problema, por verlo de una manera optimista y positivo, pues encuentra soluciones que luego se pueden convertir en unidades de negocio o algo, cuando los otros lo ven totalmente de lo contrario. Y justo eso que comentas es bien importante, porque sucede también, y es una característica que tienen los niños. O sea, el niño un problema lo ve como un reto. Yo me acuerdo... no sé, yo quería tener una casita en el patio y lo veías como un reto, ¿no? O, por ejemplo, para mí, yo era karateca, ¿no? Entonces me subía al techo de mi casa y me gustaba mucho Karate Kid. Entonces, hacía la patada de la grulla, sí, y yo veía que todos se me quedaban viendo, los vecinos ahí, y yo decía, pues me están viendo porque soy muy bueno, pero en realidad se estaban riendo, ¿no? Pero como niño, tú disfrutas esos momentos, no te asfixias por lo que piensa el entorno, y desgraciadamente eso lo vamos perdiendo cuando vamos creciendo. Claro. Por el miedo al juicio, por el miedo al entorno, por el miedo al que dirán. Entonces eso te hace chiquito y te empieza a ser más pesimista, más negativo, y entonces ya los problemas, en lugar de convertirlos en retos, ahora es al revés, los retos los conviertes en problemas. Entonces creo que eso es fundamental, la parte de, esa es una característica también de una persona exitosa, que sea positiva, que busque, que asuma que el momento que está viviendo lo traduzca en felicidad, que lo contagie, y bueno, pues ahí hablamos algunos aspectos y características que te pueden ayudar a tener mejor felicidad en lo que haces, ¿no? Claro, el ser optimista o positivo y ser negativo tiene consecuencias. Ser positivo, como platicamos, podía ser un efecto multiplicador, y cuando sabes que estás trabajando para una causa y estás haciendo algo bueno y estás siendo positivo, estás dispuesto a dar el extra. Cuando tú eres una persona negativa, tienes un jefe negativo, terminas haciendo lo mínimo indispensable. Entonces te limitas a ti y limitas a la organización. Entonces es bien importante poder ser optimistas. Para mí, otra característica muy importante del prototipo de personas exitosas es el saber evolucionar y aprender. Constantemente cambia el mundo, cambia la civilización, cambia la tecnología, cambian nuestros hábitos. Estamos en constante movimiento. Y entonces lo que te está funcionando hoy probablemente no te va a funcionar mañana. Y tener la capacidad de adaptarte y evolucionar es algo súper importante también. Se empieza a convertir en lo más valioso últimamente, ¿no? Definitivamente. Uno de los, para mí, de las personas, de los empresarios que han sido más reconocidos por esto es Richard Branson, el dueño de Virgin. Él empezó en los 60s con una revistita como estudiante. En los 70s pues viene el boom de la música, y hace su concepto de Virgin Records, que es donde se vendían los cassettes y los CDs. Los multiplicó por todo el mundo. En los 80s saca lo que se llama Virgin Airlines, que ya es algo totalmente diferente a andar vendiendo música. Y Virgin Airlines pues es una aerolínea, pero que ofrecía una mejor experiencia a la típica
que sabemos de las aerolíneas, que, o sea, tradicional. Sí, o sea, te ofrecían tal vez otro tipo de comida, otro tipo de ambientación o algo para que te sientas como que más chic, más fresón, así, ¿no? Y bueno, pues les fue muy bien por ahí. En los 90s saca Virgin Mobile, que es celulares, ese no le pegó tanto, pero también cambió totalmente, y ahorita trae Virgin Galactic, que es como que el turismo, pero galáctico del espacio, ¿no? Entonces, definitivamente es una persona que ha sido tan reconocido por su carácter empresarial que incluso fue nombrado caballero por la reina Isabel. Entonces es Sir Richard Branson. Y es una persona que ha sabido evolucionar a través del tiempo, aún y que ya tuviera toda la lana del mundo y que fuera multimillonario, es una persona que tiene ganas de ser vigente. David Bowie es uno de mis músicos favoritos y fue extraordinario por eso también. En los 70s tocaba música tipo de rock progresivo, en los 80s cambia al New Wave, y hasta en los 90s, finales de los 90s, empieza a tocar música electrónica. Y fue evolucionando y se codeaba con gente que era vigente en el momento. Desde John Lennon, otro músico muy popular, más que todo muy prestigiado, que se llama Brian Eno. Estuvo con Mick Jagger, hizo colaboraciones con Stevie Ray Vaughan, que es bluesero, ni siquiera era el tipo de música que él estaba acostumbrado a hacer, y después hasta con Trent Reznor de Nine Inch Nails. Entonces, esta constante evolución de él lo hizo a los dos, tanto Richard Branson como a David Bowie, a ser vigentes a través del tiempo y no volverse obsoletos, que eso es importantísimo. Yo recuerdo cuando me gradué, uno de los consejos que me dio mi director de la carrera, le dije, oye, ¿cuál es el consejo más importante? Me dice, sigue leyendo, actualízate, porque lo que estás aprendiendo ahorita, en tu carrera, en 5 años se va a olvidar. Y entonces es bien importante siempre entender cómo está evolucionando el mercado y aprender. O sea, nosotros que ya estamos en la década de los 40s, la necesidad de... Sí, de decirlo, ¿verdad? De los 30 y tantos, que estamos en esa etapa, tal vez te empiezas a asentar. Sí. Y el mundo está cambiando, entonces tienes que saber cómo poder adaptarte, seguir adaptando, seguir evolucionando. Una de las maneras es precisamente leyendo. Y ahí hay un caso también muy interesante, que es el de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es la primera afroamericana que se convierte en multimillonaria a base de su propio trabajo, y ella empezó también muy pobre. Es otro ejemplo de resiliencia y todo, ella es uno de esos casos. Y ella acepta que parte de su éxito se debe a que devoraba libros y seguía aprendiendo. Leía sobre Ana Frank, leía sobre Arnold Roosevelt y por tantas mujeres que salieron adelante, y eso fue como que la base para que ella pudiera ser lo que es ahorita. ¿Y cómo la lectura te ayuda tanto en esto? ¿Cómo el aprendizaje te ayuda en esto? Porque es el poder leer, el poder seguir estudiando, te abre a otros mundos a los que tal vez tú no estás acostumbrado. Y entonces ves la experiencia y el cerebro de personas de todas partes del mundo, de distintos momentos de la historia, que tal vez tú lo tenías de alguna manera limitado, y se te abren esas oportunidades. Y por eso Oprah fue lo que fue, y de esa misma manera es bien importante que nosotros tengamos esa capacidad de seguir aprendiendo. Como dijo Albert Einstein, mi talento es la curiosidad, y tener siempre esa curiosidad de no pensar de que ya sabemos todos. O igual, volvemos a lo del talento al principio, no porque tengas un talento muy especial ya te hace una persona completa, no te hace muy buena en algo, pero seguir aprendiendo, seguir documentándote te ayuda a abrir todo el panorama de cosas que antes ni siquiera pensabas que pudieran existir. Entonces, el poder tener esa capacidad de evolucionar en tu trabajo, entender que el mercado está cambiando y cómo puedes, con las nuevas tecnologías, con los nuevos aprendizajes, amoldar y ver hacia adelante, eso también puede ayudar bastante. Sí, y como que también dándole tributo al tema del emprendimiento, que creo que también es una característica que debe tener una persona exitosa.
también una frase que decía Albert Einstein, que era que él no es que era más inteligente que los demás, sino que convivía con los problemas. Y regresamos a lo que comentábamos al inicio, que un líder es un buscador de problemas. Entonces, entre más convivas con problemas, la posibilidad de encontrar soluciones pues, es mayor. Y cierro con una estadística muy padre de emprendimiento que dice que el 100% de las personas somos capaces de ver los problemas. O sea, todo el mundo nos molesta algo, ¿no? Y vamos a decir, oye, el tráfico, la contaminación. El 50% se nos empiezan a ocurrir soluciones, ¿no? Oye, ¿por qué no hacen esto? Pero solamente el 2% es el que ve problemas, imagina soluciones y las crea, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde entra también este tema de la curiosidad que Albert Einstein hablaba, ¿no? Total. El poder visualizar y crear. Así es. Y entonces en el momento que tú sientes que lo sabes todo o que sabes lo que debes de saber, en ese momento empiezas a perder. Exactamente. Y es bien importante el todos los días estar aprendiendo y estar evolucionando. El ciclo de la oración, que el buen amigo Pedro Eloy habla de eso, justo te erosionas cuando estás en el liderazgo y que crees que ya lo lograste todo y que te pierdes, es el mayor riesgo. Así es. Pues yo creo que con esto hemos cubierto Sí. un buen tramo de lo que debe ser una persona exitosa. Practicándolo estoy seguro que nos va a ayudar a todos a poder seguir más adelante en nuestra carrera y bueno, pues ojalá y veamos cada vez más gente exitosa alrededor de nosotros. Y en México sobre todo, ¿no? Y bueno, invitar a nuestra audiencia que también, si consideran que algo más suma o aporta al prototipo de una persona exitosa, pues que nos escriban y nos pongan ahí sus comentarios, ¿no? Sí, ahí les encargamos que se suscriban a nuestro canal y también que nos sigan por medio de Instagram en negocios.decodificados porque nos ayudaría mucho que nos compartan las ideas de qué quieren que platiquemos. Nosotros tenemos ideas de cosas que creemos que son de mucho valor, pero probablemente lo que ustedes nos puedan recomendar, también podemos seguir platicando sobre eso. Antes de finalizar, quisiera hablar de un trending topic importante que creo que es de interés actual, que es sobre una demanda que hizo la productora de la nueva película de Matrix, que es Matrix Resurrections, si no me equivoco, que le estaba haciendo a Warner Media. Warner Media es, digamos que el dueño de HBO. Entonces ahorita están en una trifulca ellos dos. La productora está enojada. ¿Por qué? Porque a la hora de que sacaron la película en los cines, al mismo tiempo HBO la sacó por medio de streaming. ¿Mismo día? ¿O? Si no es el mismo día, a días. ¿Okay? Entonces, la productora se queja porque en el momento que lo pones tú en el streaming, pierdes la oportunidad de que la gente lo vea en el cine porque sepa que voy al cine si lo puedo ver en la tele en mi casa. La piratería sale más rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, la bronca es de que Matrix Resurrections habrá costado alrededor de $190 millones en hacerse y en el cine no ha recaudado ni los 150. Entonces ya trae pérdida. Y ellos le echan la culpa a que salió en streaming, que si no hubiera salido en streaming, hubiera estado más tiempo en el cine y hubiera recaudado más. Y que según esto, que HBO, que ahorita está en competencia directa contra Netflix, que cada vez el streaming está no solamente más competido, sino más saturado, porque Netflix hace poquito reportó pérdidas, que no llegó a las metas que había dicho que iba a llegar y por eso bajó la acción. Entonces hay una guerra muy fuerte ahí y curiosamente HBO ha aumentado mucho su número de suscriptores. Entonces ahí lo que dice la productora es... Funcionó a lo mejor a HBO. Sí, pero me estás llevando aquí. Y una de las cosas interesantes es eso, que hace 2 años difícilmente hubiéramos visto que esto hubiera sido una problemática, ¿no? Sí. Que se fuera a generar esta especie de canibalismo cuando dices, oye, qué padre, hay más gente que está viendo tu película ya sea en el cine o en la tele. Pues no, porque... Los canales importan. Los canales importan. De hecho, hace poco Scarlett Johansson también creo que demandó a Disney por la película de Black Widow por situaciones muy similares. Entonces vamos a ver cómo se comporta el mundo del entretenimiento próximamente. Sí, que ojalá que no se pierda la magia y la experiencia del cine, que a mí me encanta. Que sabemos que obviamente el streaming y todas estas plataformas pues empiezan a agarrar más mercado, pero creo que nunca igualará
la experiencia de ir al cine. Pero bueno, Así vamos es. a ver qué nos depara en los próximos años. Pues muy bien, Luis, pues cerramos nuestro episodio. Muchas gracias, Paco. Síganos en negocios.decodificados en Instagram. También estamos en TikTok. Y si pueden, suscríbanse a nuestro canal. Así es, gracias, saludos. Muchas gracias.